Jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar buenas tardes, Jordan, Daniel, y por extensión, estimados alumnos y alumnas de este salón. Voy a tomar la evidencia del caso. Ustedes son el salón 32. A ver, ¿qué pasó acá? Veo que en el salón anterior no tomé foto. Ah, no, sí. Psicología, 31 sí, 30 no. No tomé foto para acordarme la semana que viene. Muy bien, jóvenes. ¿Cierto que mañana tienen examen? Un pajarito me ha dicho eso. ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Otra vez. Ya. Ya, jóvenes, pues vamos a tratar en la medida de lo que se pueda. Ya está, porque esta clase también viene, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. En realidad no quiero emitir ningún juicio de valor, sino que quiero saber eso para aprovechar un poco la clase en recordar semanas 6, 7, 8 y 9, porque las 5, digamos, hacia atrás, y en adelante, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a hacer esta clase, pero nos vamos a permitir recordar lo que vimos las semanas anteriores. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Mm, mm. A ver, miren, estos PPTs lo han hecho bonito, jóvenes, miren cómo cambia, poco a poco sale. Yo no tengo ni idea de cómo se hace eso, pero bueno, filósofos llevando sus cursos de Microsoft. Saludo de eso, ¿no? Muy bien. Vamos, a ver, hagamos un repaso de la semana anterior, de la nociología. La nociología es la disciplina filosófica que reflexiona, estimados jóvenes, sobre el conocimiento. ¿Correcto? En el conocimiento existen tres elementos: el sujeto, el objeto y lo que surge de la interacción, la imagen mental. En mi imagen mental, este lapicero es de color azul, ¿correcto? ¿Será azul en la realidad? Es decir, el sujeto puede aprender y captar las cosas tal como son. Los dogmáticos dicen sí, podemos conocer la realidad tal cual es. ¿Cómo se llamaba esa postura que decía que no, y que mejor hay que practicar epogé? Muy bien, escepticismo. El radical es el que recomendaba epogé frente a cualquier cosa, y el relativista, jóvenes, es el que consideraba que, claro, pensemos, a Miguel le gusta el ceviche, pero a Dania no le gusta. Entonces no tendrían por qué practicar epogé sobre esas cosas, ¿no? Es verdad para ustedes, claro. Si el ceviche universalmente es delicioso, ¿no? Ahí sí hay que practicar epogé. Y luego vino un filósofo y dijo que conocemos el fenómeno, más no el noumeno. ¿Quién era él? ¿Cómo se llamaba ese filósofo? Muy bien. Immanuel Kant. Perfecto. Así es. Immanuel Kant. Luego vimos, jóvenes, el problema del origen del conocimiento y vimos que Descartes defendía que la razón
la fuente del conocimiento, existen también ideas innatas. Y por otro lado, John Locke criticó que existen ideas innatas, nuestra mente es una tabula rasa, ¿correcto? Y la experiencia es la fuente del conocimiento. ¿Cómo se llama el filósofo jóvenes que hizo una síntesis hegeliana y dijo que se necesita de ambos, de experiencia, pero también de razón? ¿Quién dijo eso? Necesita de experiencia, viene de manera caótica, pero luego el entendimiento ordena y tenemos... ¿Quién fue? Muy bien. Immanuel Kant. Así es. Muy bien. Y luego vimos la nociología, ¿sí? Bueno, el problema de la verdad, para ser específicos, dentro de la semana de nociología, sí, terminamos. Y vimos un filósofo que decía que algo es verdadero cuando hay correspondencia entre el lenguaje y realidad. Señor, ¿usted mató a esta persona? No. Mire este video. Y se ve que se acerca ahí, le dispara más de 10 tiros. Se está mintiendo, señor, porque lo que dice no se corresponde con lo que muestran los hechos. A la cárcel, por ejemplo. ¿Verdad como corresponde? Profesor, para mí la verdad es lo evidente. Por eso el ejemplo de verdades son las matemáticas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quién dice eso? La verdad es lo evidente. El padre de la filosofía moderna, René Descartes. Muy bien. Y finalmente tenemos aquel que dice que la verdad es lo que genera consecuencias beneficiosas. ¿Es útil que la gente viva como si Dios existiese? Pues sí, es útil. Entonces, Dios existe. ¿Correcto? ¿No? Muy bien, muy bien. Entonces, eso lo dice muy bien Jordan William Gates. Ahora vamos a ver la epistemología. Etimológicamente proviene del griego episteme y logos, teoría. Con la palabra episteme quizás podemos recordar, perdón, ¿no? La diferencia que hace Platón entre episteme y doxa. Si yo estoy en el mundo sensible, tengo doxa sobre todos los perros que veo. Algunos creen que son negros, plomos, porque hay una pluralidad de perros. En cambio, si yo capto la única idea de perro, voy a tener episteme, conocimiento único y verdadero. Digamos, en Grecia significaba eso. Ya luego pasa a significar ciencia, ¿correcto? Y logos, teoría. Por eso la epistemología es la disciplina filosófica que reflexiona sobre todo problema relativo al conocimiento, ¿correcto? Por citar ejemplos, las condiciones de validez del conocimiento científico. A ver. Me adelanté mucho. ¿Cuáles son las condiciones de validez del conocimiento científico? A ver, les pregunto, jóvenes. La astronomía, estudiar los cuerpos celestes, ¿es una ciencia? ¿Qué dice? Sí, muy bien, muy bien. La astrología, ver cómo es su influencia en tu vida, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, yo soy Tauro, ¿no? Nací en mayo. Y según los astrólogos,
Tauro es el signo más fiel del zodiaco. Me causa gracia. No por lo que estoy diciendo, ¿no? Obviamente, sino que tiene que ver nacer en mayo con ser fiel. Por ejemplo, Géminis dicen que es el signo más infiel del zodiaco. Sí, profesor, yo estuve con una chica Géminis. Pero eso no quiere decir que todas las Géminis sean así. Entonces, eso no es una ciencia. O sea, distinguir qué es ciencia y qué no es ciencia es un problema epistemológico, ¿correcto? ¿Cómo se fundamentan las ciencias? ¿Qué debe tener un conocimiento para que ostente el nombre de ciencia? ¿Correcto? Luego, la estructura de las ciencias, cómo diferenciar la ley de la teoría, luego el método científico, cuáles son los pasos, reglas. Muy bien, jóvenes, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre epistemología y nociología? Ya, a ver. La nociología es más general, porque es la teoría del conocimiento, pero en general. Y existen tipos de conocimiento. Conocimiento vulgar, conocimiento científico y conocimiento filosófico. Conocimiento vulgar. Varias veces he visto nubes gris y luego, por experiencia, veo que llueve. Así que si ahora veo nubes grises, mejor no lavo mi ropa hoy día porque, digamos, no va a ser. ¿Correcto? Pero si alguien me pregunta, profesor, ¿y por qué de nubes grises? ¿Cuál es la causa? O sea, saber, el conocimiento vulgar es saber el qué. El conocimiento científico es saber el por qué. ¿Por qué ocurre? Bueno, entonces llamo a un amigo de San Marcos que estudió química y le pregunto y me dice, bueno, Eleazar, en realidad las nubes son incoloras. Lo que pasa es que tú las ves de ese color por la luz del sol. Las nubes están compuestas de agua, entonces cuando tú ves una nube gris, quiere decir que las partículas de agua están muy juntitas, muy, digamos, ¿no? Metafóricamente, digamos, ¿no? Constreñidas, apretadas. Entonces no dejan que la luz del sol pase y por eso tú las ves grises. Y por eso sabemos que él tiene conocimiento científico. ¿Se dan cuenta? Profesor, ¿sabe encender una computadora? Sí, correcto. Sé que si no hay internet desconecto el router, pero si ustedes me preguntan qué hay en ese cable amarillo que hace que ustedes que estén quizás en un departamento o en otro país puedan escucharme, no tengo ni la más mínima. O sea, poseemos conocimiento vulgar sobre muchas cosas, no sobre todo. ¿Correcto? Entonces, hay tipos de conocimiento. Y el conocimiento filosófico que es totalizador y más. Lo que pasa es que en nuestra cultura se ha desarrollado tanto el conocimiento científico que se ha visto necesaria una disciplina filosófica solamente para ello, la epistemología. Lo que quiere decir que la relación entre epistemología y nociología es la relación de parte y todo. Rama especializada, podríamos decir, de la nociología. Es la epistemología. ¿Qué debe tener un, bueno, antes de pasar a qué debe tener un conocimiento para que sea científico, qué es la ciencia? ¿No? Bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Se entiende por ciencia la comunidad científica, se entiende por ciencia también el camino de investigación, el método científico y también el producto de la investigación, ¿no? ¿No? Vamos a hacer ciencia, esta, ¿no? Digamos, vamos a encontrar ciencia en los libros de Newton, ¿correcto? Pero independientemente de estas definiciones interesantes, vamos a poner una más sencilla, que es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca de una parte del universo. Es decir, jóvenes, comencemos por el último. Los últimos serán los primeros, dice la Biblia. Entonces vayamos con regional. Si esta es la realidad, al científico no le interesa toda la realidad, le interesa una parte. Seres vivos, biólogo. Cuerpos celestes, astrónomo.
leyes de la materia, química, espacio y tiempo, física, números, matemáticas. Profesor, yo voy a estudiar biología en San Marcos. Muy bien, entonces en algún momento se van a especializar. Sí, profesor, yo me voy a especializar en zoología. Me encuentro con él dentro de 7 años, ya con tesis y todo, haciendo el posgrado en San Marcos. Y me dice, profesor, eh, estoy haciendo un posgrado y ya me voy a especializar más. Ya no solamente voy a ser especialista en zoología, sino en peces. Soy un ictiólogo. La ictiología me parece que es la rama que estudia los. ¿Se dan cuenta? Vamos especializando. O sea, estudiar una ciencia no es saber de todo, es saber de algo. Y claro, tener un conocimiento muy sofisticado, específico y pormenorizado. ¿Correcto? A diferencia de que la ciencia es regional, porque estudia una parte de la realidad, la filosofía se hace preguntas de máxima generalidad, como la pregunta, ¿no? ¿Qué es el ser? Mientras la ciencia es regional, la filosofía es... ¿Qué característica de la actitud filosófica estoy remarcando? Muy bien, totalizadora. Ahora sí vayamos en el orden que nos han puesto. ¿Qué quiere decir que la ciencia, jóvenes, sea objetiva? Bueno, eso quiere decir que no importa tanto la subjetividad del científico, ni mucho menos los prejuicios que tenga. Es decir, cuando un sociólogo concluye en su tesis de maestría que de cada, digamos, 10 mujeres, 7 han padecido violencia de género, estoy seguro que él no quisiera que sea así. Es más, digamos, sociólogo puede venir de una familia donde el padre y la madre trabajaban, hay un trato respetuoso, igualitario, pero eso es en tu casa, ¿no? No es que la mayoría de personas, digamos, haya vivido de esa manera, ¿correcto? ¿No? Entonces se trata de cómo es la realidad, no como yo quisiera que sea. Esa es otra cosa, ¿no? Muy bien, es metódico porque sigue una regla de pasos. Claro, en griego métodos es camino. Entonces, que la ciencia sea metódica quiere decir que sigue una serie de reglas y pasos para poder arribar a conocimiento científico. Por eso Descartes decía que es importante el método en su famoso libro El discurso del método. Vayamos a la alternativa o a la viñeta de que dice que el conocimiento es fundamental. Cuando vimos en la semana 7 argumentación, vimos que la argumentación científica, estimados jóvenes, es, ¿no? Podemos decir, o sea, a diferencia de la filosófica que solamente es racional, se basa en evidencia, pruebas y demostración. Es decir, algo no es verdadero porque lo diga Darwin. ¿Cómo se llama esa falacia? Esto es verdad porque lo dice Darwin. Ad vetcundiam, así es. La teoría de la evolución es la más aceptada porque es la que tiene más pruebas, ¿correcto? ¿No? Hay pruebas paleontológicas, genéticas, ¿no? Y muchas más, ¿correcto? ¿No? Muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué, digamos, la hipótesis o la explicación más plausible sobre la extinción de los dinosaurios es la caída de un meteorito? Primero, porque, por ejemplo, se han encontrado en el Golfo de México, ¿no? Un cráter, y los restos fósiles de los dinosaurios tienen un elemento que es escasísimo en la Tierra, el iridio. Entonces, por eso la teoría es que llegó un meteorito del espacio, tenía iridio y impactó y, correcto, se dan cuenta, existen pruebas. Pero también, en el mismo ejemplo que estoy dando, sugiere que es racional. Porque claro, no es que el científico vea al meteorito cayendo,
Lo que dice el científico es, si cayó un meteorito, debe haber iridio en los restos fósiles de un. Si expuesto un iridio, entonces cayó un meteorito. Es lo que yo digo, ¿no? Cuando cojo mi bicicleta el día de hoy, 6 de la mañana, toda la avenida Arequipa y las 45 cuadras de la avenida Arequipa, están mojadas las calles, ¿no? Entonces yo deduzco, ¿no? Si llueve, el suelo estará mojado. El suelo está mojado, llovió ayer. Profesor, pero usted no vio la lluvia. No, pero puedo deducir, ¿correcto? Que ha llovido. Entonces, por eso la ciencia también es racional, ¿no? Porque hace este tipo de deducciones, ¿correcto? Muy bien. Clasificación de las ciencias. A ver, esto ya lo vimos en la semana 6. Objeto de estudio. Por el objeto de estudio tenemos formales y fácticas. Las formales, jóvenes, estudian entes ideales, ¿correcto? ¿No? Conceptos abstractos, es decir, yo lo capto por mi razón, ¿correcto? Por ejemplo, yo no veo un número 2 en el parque caminando con el número 3 en la mano. No, ¿correcto? Yo entiendo que es un número 2. En cambio, en las ciencias fácticas tienen como objeto de estudio entidades observables, reales, es decir, yo puedo captarlas por mis sentidos, ¿correcto? Puedo captarlas por mis sentidos. Por ejemplo, cuando un niño va al Parque de las Leyendas, ve una jirafa, ¿correcto? Entonces, la biología es una ciencia fáctica. La otra ciencia formal, además de la matemática, es la lógica. Las dos únicas ciencias formales son matemática y lógica. ¿Qué es la lógica? Recuerdan, ciencia formal que estudia la inferencia o razonamientos y pretende demostrar su validez. ¿Qué es un razonamiento? Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Sócrates es mortal, ¿no? Es más, ¿es lo mismo una proposición que un razonamiento? No. Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso. Perú le ganó a Australia. Falso, ¿no? Proposición, ¿no? Todos los políticos son honrados. Alan García es un político, por lo tanto Alan García es honrado. Eso es, digamos, un razonamiento. Pregunta, ¿los razonamientos son verdaderos o válidos? Válidos. ¿Qué quiere decir que sean válidos? Que la conclusión se deduzca de las de las premisas. ¿Correcto? También vimos, recuerdo, en la semana de lógica, la diferencia entre razonamientos deductivos e inductivos. Los deductivos son como el ejemplo que he puesto. ¿Verdad? O sea, la conclusión es necesaria. En cambio, los inductivos es probable. Mi primer profesor de filosofía en el colegio fue ateo. El de la pre también fue ateo. Probablemente mi profesor en el primer año de universidad de filosofía sea probablemente. O sea, eso no es necesario. Repasemos las falacias, porque intuyo que por ahí van a ir las preguntas, porque se presta más a la pregunta, ¿no? Digamos, un jefe le dice a su trabajador, si no vienes al feriado, no te renuevo el contrato. ¿Qué falacia está cometiendo? Adva, ¿correcto? ¿No? Los varones no deben opinar sobre el aborto. ¿Qué saben ellos? Cuando tengan útero, hablan sobre el aborto. Tema de mujeres. Ad hominem, ¿no? ¿Correcto? Tú no puedes demostrar que yo he cometido ese acto de corrupción. Por lo tanto, no lo cometí, señora jueza. Juez.
¿Cómo se llama esa falacia? Muy bien, ad ignorantium. ¿Me vas a terminar un día antes del segundo examen? ¿Vas a hacerme eso? Lance los ojos así, ¿no? con, con su rostro, ¿no? Digamos, tristes. Ad misericordia, ¿no? Ad misericordia. Stranger Things es la mejor serie de Netflix porque es la más vista. No es la más vista, ¿no? Ad populum. ¿Ya vieron, jóvenes, los 3 últimos episodios? A ver, ad populum, ¿no? Ad populum. Muy bien. Y bueno, luego la de Darwin es la ad verbum. Muy bien, muy bien, jóvenes. Entonces, continuemos. A ver, antes de ver la clasificación por su función, veamos las funciones de la ciencia, porque si no, no tiene mucho sentido. Es más fácil entender primero las funciones. A ver, jóvenes, cuando no hacíamos PPTs en la pre, ya que se eran presenciales, yo tenía mnemotecnias para acordarme, ¿no? Y cuando tenía que hacer epistemología, ¿no? Más o menos como que tenía una imagen mental funciones de, ¿correcto? Descripción, expresión. A ver, deduzcanlo del nombre, describir. ¿Qué es describir algo? Lo que hizo Galileo. Júpiter tiene 3 lunas, lo que hace un doctor, ¿no? Ese señor tiene, digamos, dificultades en respirar, baja saturación, fiebre, malestar corporal, ¿correcto? La descripción empieza a ser una enfermedad. El sismo fue de 6,1, bueno, eso ya no es sismo, creo, ¿no? Terremoto de 6,1, murieron 2 personas, ¿no? Fue, digamos, a tal hora. La economía peruana tiene el 43% de informalidad, ¿no? Bastante, muy bien, describir, ¿no? Como dice, registra las propiedades, relaciones y duraciones. Pero luego viene la pregunta importante, ¿por qué? ¿Por qué esta persona tiene esos síntomas? Porque tiene COVID. ¿Por qué existen los sismos, terremotos? Por la fricción de las placas tectónicas, ¿correcto? ¿Por qué la economía peruana es, estimados jóvenes, tan elevada? O sea, la informalidad es tan elevada. A ver, expliquemos, jóvenes. A ver, ya. Muy bien. O comentemos la explicación que da Hernando de Soto. Hernando de Soto escribió un libro muy bonito en la década de los 90 que se llama El otro sendero, donde dice que en realidad, ¿por qué en el Perú la tasa de informalidad es tan elevada? Digamos, la explicación que él maneja es porque el mismo Estado condena, ¿no?, a esas personas. Primero, porque es un proceso largo el formalizarse, y segundo, porque es costoso. Creo que es 7.000 tantos, para otras empresas 13.000, algunos 11.000, ¿correcto? ¿No? Entonces, a esa persona ambulante, formalizarse, ¿no? 7.300 soles, ¿no? Profesor, que lo paguen. Bueno, lo que pasa es que ellos son agentes deficitarios, no agentes superavitarios. Ustedes llevan economía. El agente superavitario es el que gana 4.000 soles y retira 3.600 todos los meses de su cuenta. Ahorra 400, 400, 400. A los 6 meses el banco lo va a llamar y le va a decir: señor Estrada, usted califica para un crédito, porque el banco ya se dio cuenta que él tiene capacidad de ahorro. El agente deficitario es el que le pagan 1.000 y retira los 1.000, ¿correcto? Y pide préstamo porque quizás no le alcance, ¿correcto? ¿No? Entonces, quienes están en el, digamos, mercado informal, bueno, estamos hablando de los 90, ¿no? Y no siempre ocurre esto, ¿no? Obviamente. Es como que no tiene capacidad de ahorro, trabaja para el día, se les dice.
¿correcto? Entonces, ¿de dónde va a sacar 7.300 soles? Una persona que está, por ejemplo, en una bodega, ¿no? Difícil que tenga ese dinero. Y alguien dijo o parecido, ¿no? Pero entonces que esa persona, digamos, le pide un préstamo al banco, ¿no? Y ponga su casa como garantía. Lo que pasa es que las personas, Fernando de Soto lo muestra, que están en el comercio informal, usualmente viven en invasiones, ¿correcto? Y por eso recordarán ustedes que hace un año y medio, cuando él fue candidato presidencial, él tenía como propuesta darles títulos de propiedad, ¿correcto? A esas personas. Para que puedan tener un historial crediticio, ¿no? Ceder un préstamo, ¿correcto? Entonces, ¿ven? Esa es una explicación. ¿Estamos? Muy bien. Luego viene la predicción. Y obviamente se predice el futuro, no el pasado, ¿correcto? Jóvenes, cualquier predicción es una predicción científica. Por ejemplo, Jordan. ¿Usted recuerda a esa persona que dijo que Perú iba a campeonar en la Copa del Mundo? ¿Recuerdan? Se hizo viral, ¿no? Sí, ¿no? O sea, hubo una persona que dijo que Perú iba a campeonar, ¿no? Una persona. Otros, por ejemplo, este que tiene una colita, creo que es brasileño, dijo que Perú le iba a ganar a Australia, ¿no? ¿Ven? O sea, no cualquier predicción es una predicción científica, ¿no? ¿Correcto? ¿No? ¿Ven? Porque la predicción científica se sostiene, pues, en la regularidad de la naturaleza. El cometa Halley no es que va en zigzag y va como quiere, no, 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 va en una órbita definida, una velocidad, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer cálculos y dicen el 15 de noviembre del 2062 va a pasar el cometa Halley. Vamos a poder, ¿correcto? O por ejemplo, los osos polares van a desaparecer. Solamente los vamos a ver en enciclopedias. ¿Por qué? Porque el calentamiento global supone, estimados jóvenes, supone que se deshielen los polos y eso está afectando su hábitat, ¿correcto? Muy bien. Y la aplicación, jóvenes, es llevar los conocimientos teóricos para fines prácticos, para darle un mayor bienestar. Francis Bacon se rebeló frente a la visión que tenía Aristóteles, ¿no? Pero el oso polar puede adaptarse al cambio. Es una buena pregunta, Jeremy, y tengo que reconocerte mi ignorancia, ¿no? He visto un par de documentales, ¿no? En la universidad, en el curso de biología, sí leí algunas cosas sobre el cambio climático, pero te soy sincero, luego no he leído sobre ese tema, he visto un par de documentales, ¿no? Con una verdad incómoda, que señalan, ¿no? Que posiblemente el oso polar se extinga, ¿no? El tigre de Bengala, los elefantes, ¿no? No solamente por su hábitat, sino porque, digamos, el marfil es muy, digamos, costoso, ¿no? ¿Correcto? Entonces, digamos, creo que no soy el más indicado para responder a la pregunta si es que se puede adaptar o no. Yo siempre he visto que es una preocupación, ¿no? Supongo que quizás si le puedes hacer la pregunta a tu profesor de biología, sería interesante, ¿no? Y luego me comentas la respuesta para saberlo, ¿no? No, no sé, digamos, porque supongo que él, por año, por millones de años de evolución, ha adquirido ciertas características, ¿no? Para estar adaptado, digamos, ahí, ¿no? El mismo pelaje y más, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, claro, son predicciones y claro, Jeremy, la ciencia se puede equivocar, o sea, es falible, ¿correcto?
ciencia es falible. Más bien lo que es infalible, eso no es ciencia, ¿no? Lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Les estaba diciendo que Francis Bacon decía que no es verdad aquello que dice Aristóteles. Debemos buscar el saber por el saber mismo. No, no hay que buscar el saber por el saber mismo. Hay que buscar el saber para poder transformar la naturaleza. ¿Y para qué quiero yo transformar la naturaleza? Para darle mejor calidad de vida a las personas. Bienestar. Ese fue o esa fue la bandera de la ciencia, jóvenes. El bienestar, ¿correcto? La ciencia ha logrado eso, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Vamos a ver. Jordan, por ejemplo, la filosofía es más bien lo contrario. La filosofía, eso lo dice Russell, Jasper, Descartes, muchos entendidos, que el valor de la filosofía no está muchas veces en responder a las preguntas que suscitan, porque hay muchas respuestas, no es que no respondan, pero hay muchas. Si usted pregunta cuánto es la suma de los ángulos triángulos de un triángulo, 180 grados, no hay discusión. Pero en filosofía, ¿qué es la felicidad? Aristóteles dice una cosa, Kant dice otra, ¿no? Más bien la filosofía está en dudar de las opiniones dominantes, ¿no? Como una actitud escéptica, dudar, ¿será así? ¿Será cierto que tengo que trabajar, como dice un filósofo surcoreano, autoexplotarme para andar comprándome cosas y por eso la gente anda cansada? La sociedad del cansancio es un libro que él tiene, ¿no? Sí, digamos, ¿no? ¿Eso será verdadero? Es que dudar de la filosofía. Primero, no es una ciencia y la filosofía no creo que dé muchas certezas, más bien genera más dudas. Nos lleva al terreno de la duda liberadora, dice Bertrand Russell, en un texto que vino como examen de admisión, ¿no? El famoso capítulo 5 de su libro, ¿no? Se llama El valor de la filosofía, ¿correcto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, jóvenes, volviendo al tema, la medicina eh, le ha dado mejores condiciones de vida a la humanidad, ¿correcto? Hace 200 años, la tasa de mortandad de parturientas era más elevada, ¿correcto? También de los niños que nacían. De pronto, en estos momentos, en la maternidad de Lima, le pueden estar diciendo a un padre de familia, señor, es cierto que su esposa estaba agendada para un parto natural, pero su pequeña hija, ¿no? Está con el cordón umbilical en el cuello. Y además que se está saliendo el líquido amniótico. Así que yo le sugiero que hagamos una cesárea de urgencia, ¿correcto? Entonces, claro, ese padre se puede preguntar, y si hubiera estado hace 200 años, su hijo lo hubieran jalado y hubiera salido, digamos, ¿no? Probablemente muerto. La ciencia, la medicina. La gente antes moría, ¿no? Digamos, de sífilis, moría de cólera, ¿no? Moría de enfermedades para las cuales ahora, sarampión, existe una vacuna. ¿Cuántos han muerto de COVID? Supongo que dentro de 10 años a los niñitos, en su calendario de vacunas, vacuna contra el COVID. Y ustedes van a recordar que el abuelo murió, el tío, quien fuese, ¿no? Van a recordar que no salieron, ¿correcto? O sea, la medicina ha logrado ese. Los medios de comunicación también. Tenemos una clase por Google Meet. Parece que sí. O sea, un smartphone, una inyección, una vacuna, para ser más preciso, ¿no? Una vacuna, el smartphone, las redes sociales, un cohete, son el ejemplo de la aplicación científica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora volvamos.
Pero es más fácil ver esta clasificación de las ciencias. Claro que sí. Ciencias puras. Describe, explica, predice. Lo que es un físico, ¿no? Describe cómo caen los cuerpos, explica por qué y predice. Luego un ingeniero civil lee ese trabajo muy bueno y lo aplica para construir edificios que sean más resistentes a los sismos. ¿No? ¿No? Muy bien. Digamos, un químico, ¿no? Investiga los metales y un ingeniero químico lo aplica. Todas las ingenierías, ojo con eso, son aplicadas, ¿no? No se vayan a confundir, ¿eh? Si les gusta mucho la química, no estudien ingeniería química, estudien química pura. El ingeniero va a aplicar, ¿cierto? Curie, esta mujer con 2 premios Nobel, física y química, era obsesiva con su estudio, ¿no? Y gracias a ella tenemos los rayos X, las ecografías. Si se hacen una ecografía, gracias a ella, la parte aplicativa, ¿correcto? ¿No? Profesor, a mí me gusta la precisión de las matemáticas. Muy bien, ¿no? Entonces, otro va a decir, yo quiero aplicar eso para llevar el sistema contable de una empresa, administrador o contador, ¿correcto? ¿No? Entonces, las aplicadas dependen de las puras, jóvenes. Así es, ¿no? Porque van a aplicar su conocimiento. Por un lado, ¿correcto? Por otro lado, es más difícil, dice René Descartes, equivocarse en las aplicadas. Imagínense pues que un ingeniero haya hecho mal las bases, las columnas de un puente. Puede caer, mataría a muchas personas, ¿no? ¿Qué ciencias la gente estudia más ahora, jóvenes? ¿Las puras o las aplicadas? Así es, ¿no? Aplicadas. Muy bien. Es un problema, jóvenes. Es un hecho que amerita una explicación. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? La hipótesis es una respuesta tentativa, plausible, probable, ¿no? Posible, ¿no? Frente a un. Para que la hipótesis sea la correcta, debe pasar por la prueba de fuego, por lo que se denomina la contrastación. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. A ver. Te veo. Les voy a poner un ejemplo, estimados jóvenes. 1843. Vamos a volver en el tiempo. Hospital Central de Viena. ¿Quién lo dirigía? Ignaz Semmelweis. De 100 mujeres que entraban a dar a luz, 18 morían. Tasa de mortandad 18%, elevada, ¿correcto? Pero había un dato particular, que morían más en el pabellón A que en el pabellón B. La relación, si no me equivoco, era de 3-1, ¿correcto? Entonces, jóvenes, se preguntó por qué mueren más acá. Esa era la pregunta. ¿Por qué las mujeres mueren con esa fiebre? Comenzó a estudiar y se dio cuenta que en el pabellón A iba un cura. Cuando una mujer moría, se acercaba con un poco de agua bendita,
y decía plegarias. Y Semmelweis tuvo la hipótesis de que esa, ¿cómo decirlo? Esa experiencia de ver al cura, ¿no? Hacía que las otras mujeres tengan un miedo y producto de ese miedo desarrollen una fiebre y mueran. Semmelweis le pidió al cura que no vaya un par de semanas. Él no fue, pero siguieron muriendo así. Luego Semmelweis se dio cuenta que en el pabellón A estaban practicantes de medicina, usualmente varones. Y acá estaban obstetras, mujeres experimentadas en ayudar a una mujer a dar algo. Entonces Semmelweis dijo, para mí que algo mal hacen ellos, como son jóvenes, varones, ¿no? Entonces intercambió, lo envió ellos al pabellón B, que eran mujeres del pabellón. Y las cifras se intercambiaron. Ahora que era uno, acá tres. Y se me dijo, muy bien, algo hacen los médicos, los practicantes de medicina, que mueren las, digamos, parturientas. Luego, un amigo de Semmelweis se cortó la mano con un bisturí, estaba diseccionando un cuerpo y se cortó él, y murió con una fiebre, estimados jóvenes, parecida a la fiebre con la que morían las mujeres. Los síntomas eran muy parecidos. Entonces, Semmelweis vio que los médicos estaban en el mortuario diseccionando, cortando, y de pronto decían, una mujer va a dar a luz. Con agua, se mojaban las manos, iban a ayudar a la mujer. Entonces transportaban en sus manos materia cadavérica. Y cuando ayudaban a la mujer, tocaban su parte íntima y eso el cuerpo lo detecta y respondía con una fiebre y moría. ¿Correcto? Esa fue la hipótesis de Semmelweis, ¿no? Hipótesis 1, cura. Hipótesis 2, la materia cadavérica. ¿Cómo contrastó esa hipótesis? Sencillo, puso una batea de un desinfectante muy poderoso, el cloruro cálcico, si no me equivoco, ¿no? Ahora, recuerden que en ese tiempo ni siquiera se hablaban de los gérmenes. Pasteur no había hecho sus descubrimientos. En ese tiempo se creía que las enfermedades se contagiaban a través de nubes que dentro tenían miasmas. Era otro paradigma científico, ¿no? Entonces, Semmelweis obligó a los médicos a que se laven las manos, ellos a regañadientas lo hicieron, y bajó de 1,8, o digamos de 18 a 1,6. ¿La experiencia le dio la razón a Semmelweis, jóvenes? No. ¿Seguro, Hans? Bajó de 18 a 1,5. O sea, miren cuánto bajó. 16% y más. 16,4%. ¿Ah? Entonces, ¿vieron, jóvenes? Pero pueden creer que los médicos, lo que pasa es que los médicos, y los entiendo, estaban ofendidos con Semmelweis, porque Semmelweis les estaba diciendo sutilmente, ustedes están matando a las mujeres, ¿no? Y yo decía, pero si nosotros las queremos salvar. Y a pesar de que la experiencia le dio la razón a Semmelweis, se molestaron mucho con él, le hicieron un cargamontón y lo despidieron del hospital de Viena. Él volvió a Hungría, él era húngaro, creo que a Budapest, si no me equivoco, y encontró lo mismo en el Hospital Central de Budapest. Fiebre puerperal, aplicó la misma medida y se bajaron las tasas de mortalidad, se redujeron. ¿Correcto? Muy bien, pero igual dicen que Semmelweis ya desvariaba, todo lo llevaba a la fiebre puerperal, estimados jóvenes. Hasta que con engaños un amigo lo llevó a un manicomio y murió ahí, jóvenes. Murió ahí. Teniendo la verdad, habiendo ayudado a la humanidad, murió solo como un enfermo
mental. Por eso es un mártir de la medicina, ¿no? El médico que nos enseñó algo tan simple como lavarnos las manos, ¿correcto? Muy bien. Entonces pasó la contrastación. ¿Qué pasa cuando una hipótesis pasa la contrastación? O sea, pasa la prueba de fuego. Se convierte, jóvenes, en ley científica. Ley viene de lex, regularidad, ¿correcto? ¿No? Lex es regularidad. Entonces, claro, cuando tú conoces cómo se suele comportar regularmente la naturaleza, puedes predecir. Las leyes son universales porque no se trata, estimados jóvenes, de, podríamos decir, que un metal se dilate, sino de que todos los metales se dilaten, ¿no? Es universal, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia entre ley y teoría? Vamos a ver eso en la siguiente lámina. A ver, en sencillo, en buen cristiano. Teoría científica. ¿Qué es la teoría científica? Un conjunto de leyes. Ley uno, 2, ley 3. Teoría de la evolución. Ley uno, uso y desuso, herencia de los caracteres adquiridos y supervivencia del más apto. Jóvenes, si la teoría es un conjunto de leyes científicas, ¿qué explica más? ¿Una teoría o una ley? Así es, una teoría. Porque es un conjunto de leyes. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. A ver, repasemos rápidamente la semana 7. ¿No? Argumentación. Tema, postura, argumento. Tema el aborto, postura en contra, argumentos. O sea, premisa 1, premisa 2. La libertad supone responsabilidad. María fue libre en iniciar su vida sexual, así que debe ser responsable. Por lo tanto, está mal que aborte, ¿correcto? Las premisas son los argumentos, las ideas con las cuales nosotros fundamentamos nuestras posturas que en realidad están en la conclusión, ¿correcto? ¿No? Ya saben que hay tipos de argu argumentos, ¿no? Incluso jóvenes podemos decir que no solamente hay que saber lógica para argumentar, como dice Perelman y Tolmin, hay que saber retórica, un poco de filosofía. ¿Recuerdan los entinemas, que son estos famosos razonamientos donde hay una premisa implícita? Ricardo golpea a perros callejeros. Conclusión, Ricardo es malvado. Premisa implícita, golpear perros callejeros está mal, ¿correcto? También vimos que no solamente hay que argumentar, sino que hay que saber contraargumentar, ¿no? Cuando alguien dice, la sociedad es la madre de todos los vicios, pero como madre hay que respetar. Ahí se está cometiendo una falacia. Detectar una falacia en otra persona es una manera de contraargumentar, ¿correcto? Y luego vimos los tipos de argumentación, los enfoques. El enfoque formal, lo que importa es la validez. El enfoque material, lo que importa es la verdad de los contenidos. Todos los hombres son, o todos los políticos son honrados. Alan García fue un político. Alan García fue honrado. Dentro del enfoque formal que le interesa la validez, eso es válido. Pero dentro del enfoque material no, porque no es verdad que todos los políticos sean honrados. Y el último enfoque que vimos en esa clase fue, estimados jóvenes, el enfoque pragmático. No importa la verdad, lo que importa es la persuasión. Y si yo para persuadir tengo que decirte que el celular que tú compras, digamos, va a estar encendido 3 días, carga de 3 días, pero yo sé que es mentira, lo hago para venderte el producto. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Esta es la semana
las claves. Tienen un par de videos, ya, jóvenes, para que complementen, ¿no? Muy bien, jóvenes, que les vaya muy bien en su examen y nos vemos la siguiente semana. Cuídense.